y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 33 minutos, son las 6 con 33 minutos. Continuamos con nuestra labor de mantenerlos a ustedes plenamente informados y por supuesto también orientados a partir de todas las indicaciones que están mostrando las autoridades, específicamente con aquellos sectores que están altamente vulnerables a raíz de las lluvias que podrían generar desborde de río a causa de el huracán ETA, que ya ha tenido un cambio beneficioso específicamente para zonas como las nuestras, en términos de que ha bajado de categoría. Pero lamentando y siendo solidarios desde luego con todos nuestros hermanos de la zona de Nicaragua, Honduras, que han sido fuertemente golpeados por este fenómeno atmosférico. Hay que mantener, como decimos, la guardia, ¿verdad? Hay que mantenerse atentos a las disposiciones que se hagan, especialmente en las zonas bajas de nuestro territorio, en las zonas del litoral, específicamente por lo que podría ser el desborde de río y algunos aspectos relevantes que puedan generarse a causa de esta situación atmosférica que, como ven ustedes en la imagen, prácticamente hemos tenido ya en las predicciones de carácter científica una degradación de categoría de huracán, ¿verdad? Pero obviamente la amenaza sigue siendo muy latente. Esa es una imagen puntual que nos da y nos pone en perspectiva la condición atmosférica de cómo se encuentra en este momento la situación del huracán ETA en esta zona. Eso es un tema que es bueno mantenerlo presente a manera de reflexión. Esta otra es una imagen que la mostramos desde luego para conocer la magnitud de lo que representa el ojo del huracán, ¿verdad? De alguna manera pues habría que ver cómo esta situación ha dejado ya las huellas específicamente en las zonas donde ha golpeado fuertemente, grandes inundaciones. Así están las cosas. Bueno, paralelo a ello, otro evento de mucha trascendencia a nivel internacional es, pues sin duda alguna, las elecciones en los Estados Unidos, que hasta estas horas de la mañana todavía no se conoce un ganador y hay, de acuerdo a el esquema, el sistema de votación, que son por el triunfo o el gane de colegios electorales, que son 270. Hasta este momento, según el resultado que se tiene y la última actualización de hace una hora, es que John Biden tiene 238 colegios ganados, 213 el caso del presidente Trump. Así están las cosas, ahí pueden ustedes apreciar cómo está esta situación, en la que podemos apreciar que la situación está bastante reñida. Veamos un poco el cuadro del mapa de algunos estados claves que todavía están por definir en las próximas horas. Es decir, no tenemos presidente, vamos a seguir bajo esa lógica. Ahí tenemos los estados de Wisconsin, creo que Michigan y también Pensilvania y otros que todavía están pendientes de definir esta presidencia. Bueno, para hacer un análisis de los resultados, las proyecciones y un poco su visión también de todo el proceso de nombramiento como embajadora de El Salvador ante Washington, le doy la más cordial bienvenida a Milena Mayorga, quien también todavía es diputada y pues embajadora designada de El Salvador ante los Estados Unidos. Bienvenida, Milena, me da mucho gusto estar contigo a esta hora de la mañana. Igualmente, Ernesto, y comparto la solidaridad hacia el pueblo hermano de Nicaragua y Honduras, que han sido golpeados por el huracán ETA, y esperamos que nuestra nación pues resista también, sobre todo los altos, las ráfagas de viento que subieron anoche y lo que se espera que ingrese. Así que bueno, está ya Protección Civil puesto en acción y todo el aparataje del gobierno para poderle hacer frente a esta nueva amenaza que tiene nuestro país. Y con respecto al tema por el cual me has invitado, gracias Ernesto, estamos muy pronto ya de
irnos a Estados Unidos. Sí. Ya el Placet tiene una semana de estar aquí en el país y ya estamos nada más en papeleo y un proceso administrativo interno ya en El Salvador. Así que ya esto es cuestión de semanas para que yo pueda estar viajando a Washington, D.C. Interesante, quizás ese es un buen punto por el cual podríamos conversar la conversación para poder comprender bien los otros elementos que podemos introducir en el análisis en esta primera parte del programa, para conocer tu expectativa con relación a lo que está pasando en los Estados Unidos. Pues obviamente te tocaría de estar ya nombrada y aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, que lidiar o con el que está o con el que viene, ¿no? Así de cosas. Pero tu proceso acá en la Asamblea Legislativa, ¿cómo está? ¿Ya se presentó la solicitud? Entiendo que es una solicitud de renuncia o de permiso. Es un permiso sin goce de sueldo el que se tiene que tramitar, porque como diputada tú no puedes renunciar a este cargo. Es un cargo de elección popular y entonces se tiene que solicitar un permiso especial hasta el 30 de abril, que es donde concluye mi periodo como legisladora. Y ya está notificada la Asamblea Legislativa, ya solamente sería de notificarles la fecha de mi partida para que entre en efecto. Y como te mencionaba, pues ya son papeleos internos, ya es administración y cuestiones de Cancillería para poder nosotros ya tener completamente las credenciales y así notificar 2 semanas antes a protocolo en Estados Unidos para que yo pueda estar viajando y a tomar funciones. Te cuento que la visión que nosotros tenemos es muy distinta. Por supuesto que el tema migratorio es un tema muy humano en el cual también vamos a estar enfocados en resolverles a los tepecianos específicamente el tema de una situación pues más permanente, que si no se puede el TPS, otro programa similar, y si no una residencia permanente. Tienen el compromiso de primera mano no solamente de esta servidora, sino que también del presidente Nayib Bukele, que en una de las pasadas conferencias de prensa explicó muy bien cuáles han sido incluso los logros ya con en su presidencia y con el actual presidente Donald Trump, que fue un periodo de gracia de 365 días exclusivamente para los salvadoreños, que nos va a permitir poder seguir gestionando el tema de un estatus permanente. Quiero recalcar que el 94% de las remesas que recibe El Salvador vienen de Estados Unidos. Imagínate, esa es la importancia de nuestra relación y el giro que se le está dando, porque se desgastó en los últimos 10 años esta relación. Sabemos que fue un gobierno en donde hablaban mucho y señalaban al imperio, en donde se quemaban las banderas, en donde se les habían consignas de Yankee Go Home. Entonces era muy difícil entablar quizás una relación más cercana a como se ha retomado, y parte de la efectividad de retomar estas relaciones que han sido tradicionales, independientemente, Ernesto, quién esté en la Casa Blanca, qué partido político esté, de Estado a Estado. Y Estados Unidos siempre ha estado al lado de los salvadoreños. Y yo te quiero dar algunas cifras que han sido en los montos de cooperación registrada, que incluso se habían congelado por el tema de que se estaban reorientando la partida secreta en uno de los periodos. Pero antes quisiera detenerme un poco cuando tú mencionas el tema del, digamos, esta población acogida al TPS. Te llevó a hacer ciertas aclaraciones sobre unas versiones que diste en cuanto a que estabas en la disponibilidad de trabajar inmediato con aquellos grupos que están ya deseosos de venirse después de esta situación, ¿no? Te llevó a hacer una aclaración. Lo que pasa es que muy poca gente conoce el plan Cuscatlán y la estrategia que se tiene para cumplir con este plan, pero sobre todo los estudios que incluso se han hecho en conjunto con la CEPAL y Naciones Unidas, por supuesto. Y esto nos arrojó que en Estados Unidos, porque el estudio se hizo en Estados Unidos, se le hizo a salvadoreños. De cada 10 salvadoreños, 5 pretenden retornar al país voluntariamente para invertir o para retirarse. Entonces, si tú tienes que... Y eso es bueno. Que la mitad de la población, y estamos hablando que un estimado de 3 millones en Estados Unidos, tienen el sueño de retornar a su país para retirarse o para invertir, tú tienes que generar las condiciones para que puedan acceder a créditos, a viviendas, a salud, que tengan seguridad, y en eso es lo que se está trabajando. Y bueno, lo digo desde el punto de vista, y perdona que secunda un poco el planteamiento que estás haciendo,
porque lo que se necesita en el país es precisamente nuevas inversiones. Así es. Y este es el giro que llevamos, porque le estamos apostando bastante más a una diplomacia o una proyección de relaciones económicas que estaba como muy enfocado en América Crece y Fomilenio, a una relación más comercial. ¿De dónde vino ese desaliento que en algún momento se generó a raíz de este punto? Bueno, podemos nosotros, fíjate que de América Crece, que hay una gran inversión para Latinoamérica, los países que más ventaja han sacado han sido Guatemala, Honduras y Panamá, hablando de la región, ¿verdad? No nos vamos a ir al sur, pero de la región. El Salvador le dio muy poca ponderación a este tipo de acuerdos, de cooperación, de inversión, y por eso te digo que tenemos que cambiar nuestra visión, más que todo, en un tema más comercial, en donde podamos nosotros tener un intercambio y aprovechar todos los tratados que realmente no se han aprovechado. Estamos hablando que el CAFTA está desde el 2013 y se le puede sacar muchísima más ventaja. Los consulados van a estar empezando a hacer, ya tenemos una primera visualización de cómo queremos los consulados en Estados Unidos, y van a estar preparados para tener un área específica para atender inversionistas. Y es que no puede ser que nuestra política sea meramente económica y no estemos atrayendo inversión. Y tampoco nuestras exportaciones, porque si bien Estados Unidos también recibe bastantes productos salvadoreños, hay un gran mercado que se puede suplir. Y por eso es que te digo, tenemos que aprovechar muchísimo más los tratados que ya existen, sacarles ventaja, y por supuesto que agradecer el acompañamiento de Estados Unidos, que es las cifras que yo te quería dar, que del 2019 al 2020 hay montos totales de cooperación que yo te mencioné que se habían congelado y un poco suspendido. Todos los problemas de desvío, de corrupción, en 471 millones. Y el más importante es el de USDA, que es un convenio que tiene más que ver con la seguridad alimentaria, de 11,000 millones. Esto es en un año lo que se ha logrado en cooperación. Y nosotros, y quizás la visión que tenemos más que estar, y por supuesto que la cooperación de Estados Unidos siempre ha sido excelente, estratégica en el acompañamiento y en el abordaje, sobre todo en crisis, en el COVID. Y déjame preguntarte, entre otros. tu énfasis va concretamente en mostrarte de la mano y solidaria con todas las organizaciones que velan por el estado de estatus permanente en los Estados Unidos, con las organizaciones de salvadoreños. Sí, este es un trabajo. Ellos, por cierto? Bueno, me reuní con Starco y con miembros de la Gran Alianza por el TPS, que yo los conozco desde la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Tú has estado ahí, ¿no? En visitas privadas, en mi despacho también los recibí. Y aclaraste ese punto, ¿no? Sí, yo propuse una comisión permanente para darle seguimiento al tema del TPS, y siempre ha sido un compromiso. Entonces yo creo que también es el tema del ámbito político que quisieron sacar de contexto mis palabras, desconociendo e ignorando el tema que yo te decía de no solamente es un anhelo, hay un estudio que respalda la estrategia de que si el 50% quiere regresar para invertir o para retirarse, tú tienes que generar esas condiciones. Entonces, el tema migratorio, y por se jamás me referí a los tepecianos, porque yo estaba hablando de esta estrategia que te he mencionado. El tema de los tepecianos, sabemos que es un tema que depende mucho de la política interna de quien esté en la Casa Blanca, del lobby que se pueda hacer en el Congreso, y esto tiene que ser un tema de país. Porque es un programa del Ejecutivo, no es un programa de Congreso ni de Senado, es un programa del Ejecutivo. Pero tiene que ser un tema de país, un tema en donde... Pero para eso tenés que elevarlo a discusión en términos de una ley migratoria, que ya es otro ámbito, ¿no? Exacto, pero como yo te mencionaba, es un tema de país en donde no se puede sacar raja política, no se puede sacar ventaja, porque es un tema humano, de derechos humanos. ¿Cuál es tu expectativa ahora con este proceso de elección presidencial? ¿Cuál es tu expectativa? Las relaciones que se han retomado con Estados Unidos son muy positivas. Te mencioné en tiempos, por ejemplo, de un gobierno demócrata, fue en donde se recortó la ayuda a la cooperación por
temas de corrupción, es decir, se estaba trasladando prácticamente la cooperación a la partida secreta y esto no les agradó mucho al gobierno, se retuvo, sin embargo no se canceló. Siempre ha habido un gran acompañamiento. Cuando hablamos del Fomilenio 2, hubo una fase también en donde no se implementó, ya casi va a caducar Fomilenio 2 y estamos nosotros cumpliendo con toditos los requisitos para poder optar por un Fomilenio 3, que nunca se le ha dado a ningún país, un Fomilenio 3. Sin embargo, tampoco hay una negatividad para que se entregue un Fomilenio 3 o cualquier otro proyecto de similar envergadura, que es muy importante porque va enfocado en el recurso humano, en educación, en infraestructura, entre otros. Pero ahí es donde estamos hablando de un intercambio económico y más que todo no una visión comercial, que nosotros queremos tener agregados comerciales. Ya sostuvimos bastantes reuniones con Proesa y están de acuerdo en que tengan una representatividad dentro de los consulados y en la Embajada de El Salvador para que sean ellos directamente esos agregados comerciales que nos faciliten gestionar toda la inversión. Y no he tomado todavía yo posesión del cargo y he recibido varias cartas de intención de salvadoreños que se quieren convertir en socios para el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que están interesados en invertir en los polos como Surf City y también en otros polos y además de esto, intercambio de las visas laborales. Así que esto es en mi periodo ahorita de transición, por decirlo así. En este periodo de transición, presentar tus cartas de credenciales, credenciales al gobierno de los Estados Unidos va a llevar a esperar a definir quién quede de presidente, sin duda alguna, ¿no? ¿Se está esperando eso? No, es un proceso natural. Bueno, ya el beneplácito está en el país. Muchos especulaban, gente que estuvo incluso, o ex embajadores que desconocen y hacen alarde de que tienen contactos en el Departamento de Estado, pero desconocían que ya el beneplácito estaba en el país. Ahí es donde te digo la credibilidad que tienen. Entonces, al estar el beneplácito en el país ya es una cuestión interna, administrativa, de contratos, entre otros. Y es cuestión de semanas mi partida. Y está prácticamente en buen tiempo, porque en tiempo electoral creo que se pierde de vista, todo el mundo está distraído en la contienda electoral. Quien gane la presidencia se toma en enero, es enero, ¿no? Sí, en enero. Enero 6 creo que es. En enero es que se toma la posesión del cargo. Sin embargo, o sea, ahorita sería un periodo de transición. Estamos finalizando año, estamos recomponiendo también la estructura dentro de la embajada, como te mencionaba, de los consulados. Se van a abrir 4 nuevos consulados, 2 en California, se está acercando el gobierno digital. Y ojo, que en esta transición me di cuenta de algo que es sumamente sensible, Ernesto. Se acaban de publicar y de cerrar las bases para una licitación nueva de los DUIs, que no incluye la impresión de DUIs en el exterior. Y esto lo que conlleva es a un salvadoreño no solamente a perder un día entero de trabajo, que sabemos que en Estados Unidos les pagan por hora, para trasladarse horas para llegar a algún consulado, pasar todo el trámite del DUI, regresar a sus casas sin su documento, porque el documento ahora se ha acortado en tiempos de entrega. Pero quiere decir que en 2 semanas tú tienes que volver a hacer todo este proceso para llegar, poner tu huella, firmar. Entonces es tan mezquino lo que le están haciendo a la diáspora desde esa junta directiva del RNPN, que no, porque está representado cada uno de los partidos políticos. ¿Qué partidos están? ¿Son los actuales? El FMLN, Arena, PCN, este representante de Comures, de la Junta de Vigilancia Electoral, del Tribunal Supremo Electoral. Pero la correlación no da para tener los votos para que esa nueva licitación esté enfocada ¿Y quién recayó? ¿En la misma empresa? ¿En la misma empresa o quién? Todavía no ha sido, o sea, las bases ya se cerraron. Ahorita va a entrar en el proceso de licitación. Y el problema es que no se tomó en consideración esta demanda de la diáspora. Fíjate que pocas demandas. ¿Qué era el tema de otorgamiento del LUE allá en los Estados Unidos? Y que tú llegues a hacer un proceso como es acá, que tú en 45 minutos tienes ya renovado tu DUI. Tenemos que mejorar esos procesos y el sistema para acercarles el gobierno. Sin embargo, siguen bloqueando a la diáspora. Regreso un poco al tema puntual que nos tiene acá entretenido.
entiendo y estoy casi convencido que tú has estado dándole seguimiento a el proceso de campaña que ha llevado los Estados Unidos entre los dos candidatos y sus debates y el tema migratorio, ¿no? ¿Por qué lado tú encuentras un punto, digamos, importante por el cual se pueda lograr una política migratoria de estabilidad que pueda de alguna manera beneficiar a esos tepecianos que tú estás en algún momento mencionando? Porque Joe Biden ha sido de alguna manera un hombre considerado promigrante, sin embargo en el caso de Donald Trump ha sido todo lo contrario, ¿no? Sí, Así tienen lo han y es una calificado. política de país también, el frenar la migración. Y no quiero comprometerte de llevar a no dar puedo hablar emitir específicamente porque de una propuesta o de la otra. yo sé, pero es algo público, ¿no? Que sí, pero no no puedo estar entrando en la política interior de Estados Unidos. Sin embargo, te quiero decir que como Estados Unidos, como país, ellos quieren frenar este fenómeno de la migración irregular. Sí. Porque para nosotros nos han ofrecido hasta el momento 2,000 visas laborales. Y me han dicho que inmediatamente estas visas se coloquen, nos pueden triplicar las visas laborales. Quiere decir que podríamos nosotros estar pidiendo 6,000 visas más. Y estos son permisos laborales que son muy beneficiosos para nuestro país. Al final la migración es un derecho humano, claro, pero tenés que hacerlo de forma como más mutua, en mutuo acuerdo con la nación receptora. ¿Has tenido acercamiento con funcionarios estadounidenses? Sí, totalmente. ¿De acá, el embajador? En constantes reuniones con todos los funcionarios de la embajada. Y como te decía, USAID, OIM, están invirtiendo 58.2 millones para frenar la migración irregular. ¿Y en qué están invirtiendo? Están invirtiendo en que no haya deserción escolar, están invirtiendo en todo lo que es el tema de prevención, educación. Si tú estás viendo, son 58.2 millones que los tiene la OIM y USAID precisamente para frenar la migración. Es decir, en este mapa, no va a ser fácil ni con uno ni con el otro. Interesante. En este mapa de esta, digamos, de esta apretada contienda, independientemente de un demócrata o un republicano que gane, que se mantenga, las relaciones siempre van a ir bajo esa lógica que tú estás planteando. Sí, porque OIM y USAID son programas, claro, y se planifican a largo plazo. Entonces, como Estado, ellos lo que quieren es frenar la migración irregular. Y por eso es que se está invirtiendo. Y es por eso que han encontrado también un buen aliado en El Salvador, porque se están generando las condiciones para que la gente se quede. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque anteayer tuvimos un día con 0 homicidios, que es una de las causas, la violencia, porque los salvadoreños tienen que abandonar su país. Y durante los últimos 35 años, ¿qué hicimos? Expulsar nuestro mejor recurso, que es nuestra gente. Y es por eso que ahora, e incluso durante todo este 2019, hubo un freno de la migración irregular hasta de un 90%. Ok, interesante. Tú, como esta nueva investidura que llevas de diplomática, no te deja a un lado también reconocer que está dentro del quehacer político. ¿Qué piensas de esta declaración emitida por el embajador Ronald Johnson, en cuanto a que la amistad de Estados Unidos depende del respeto de la democracia? Lo que pasa es que Estados Unidos siempre ha sido una de las democracias casi perfectas, siempre ha velado porque en el mundo también la democracia sea lo que reine en cada una de las naciones donde ellos tienen relaciones diplomáticas, y sin duda que en El Salvador también tenemos que velar porque nuestra frágil democracia se siga fortaleciendo. ¿Tenemos una buena democracia a tu criterio en el país? Yo considero que después de unos 30 años posteriores a los acuerdos de paz, hay un proceso normal de desgaste de los partidos políticos tradicionales que no se adaptan como las nuevas demandas, que son las demandas de los ciudadanos. Te estoy hablando de temas bien específicos como pensiones dignas, transporte colectivo, el poder ofrecerle a los niños, a las familias, educación de calidad. Y este presupuesto que se acaba de presentar en la Asamblea Legislativa es bien visionario y está aumentando un 5% de educación. O sea, se está apostando por la educación del país.
Y yo creo que independientemente quien gane, es un buen mensaje del gobierno de Estados Unidos, que lo que quieren es que sigamos, ¿verdad?, en este país fortaleciendo nuestro sistema democrático. Tenemos que entender que estamos previo a unas elecciones en donde los partidos políticos manejan la institucionalidad del país, los partidos políticos tradicionales, y que van a hacer uso de estas instituciones hasta donde puedan para poder permanecer en el poder. Por eso es que yo creo que también sería como muy bueno y sensato esperar después de nuestras elecciones en el próximo febrero para que vuelva un clima a donde se pueda trabajar más como una política de país en temas como ya mencionamos, migratorio, entre otros. Claro. Entonces, ¿a qué presidente le conviene de los dos que están ahorita o de los dos contendientes que hay actualmente en Estados Unidos, le conviene más a El Salvador? Fíjate que yo creo que lo que nos conviene es fortalecer esa amistad entre estados que siempre nos ha caracterizado desde que se hicieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Yo creo que el tema es que sí se había desgastado, porque yo no creo que sea muy bien visto cuando en otra nación toda la vida están quemando tu bandera, te están diciendo desde la guerra, porque el FMLN que estuvo los últimos 10 años en guerra, lo que decía era Yankees go home, dead, y eran volantes que ellos repartían. Después la consigna cambió a Only Yankees go home, pero siempre estaban tirando el imperialismo. Entonces creo que cómo no se va a desgastar una relación así. Sin embargo, es muy noble el pueblo estadounidense, que siempre nos ha visto como una nación que necesita que nos tiendan la mano. Un gobierno demócrata por ende, sería, digamos, tendría un igual o mejor trato para El Salvador como lo tiene hoy. Fíjate que, por ejemplo, si nosotros analizamos el gobierno de Barack Obama, que fue el último gobierno demócrata, las deportaciones fueron sin precedente. Y nuestra migración irregular, llegaron días incluso de 300 salvadoreños que salían. ¿Me quieres decir que si gana el demócrata va a ser lo mismo? Lo que pasa es que, como yo te John digo, Biden, como país, ellos tienen una política de frenar la migración irregular, y lo que tenemos que trabajar es en que nuestros salvadoreños, si van a migrar hacia Estados Unidos, sea bajo un estatus migratorio como por ejemplo las visas laborales, en donde ahorita no hemos sacado la mayor ventaja. Tengo ofrecimiento la semana pasada de 300 plazas en el tema de agro. Hoy me voy a reunir con otra empresa americana para ver el mismo tema de las visas migratorias, y vamos a estar trabajando en esto porque la migración es un derecho humano, pero hacerlo de forma regular, no irregular. No queremos que los salvadoreños estén atravesando el calvario de irse toda la ruta del migrante y atravesar y estar en condiciones que no son humanas para nuestros compatriotas. Por eso tenemos que generar aquí las condiciones y darles oportunidad de que migren por medio de estas visas laborales, que creo que es una gran ventaja que tenemos que aprovechar, y Guatemala y Honduras van adelante. Algunos especialistas en el tema de política exterior, con quienes hemos tratado el tema en este mismo programa, sostienen que el papel que tú vas a jugar como representante de El Salvador ante el gobierno de los Estados Unidos es fundamental. ¿Cómo asumes tú ese desafío, ese reto en particular de poder establecer y fortalecer las relaciones entre ambos países? Porque no solo implica, digamos, tener en esa agenda, decían, el tema relacionado con los migrantes. Aquí hay que hablar de institucionalidad. De hecho, sorprendió a muchos, a criterio de ellos, la postura o el giro mismo que diera el embajador en esa conferencia de prensa, donde comenzó a hablar ya de institucionalidad y democracia, que tenía días de no hablar de ello. Y eso es una parte fundamental, porque los Estados Unidos siempre ha estado poniéndole atención a el respeto de la institucionalidad, la democracia y otros aspectos elementales en nuestro país. Voy a hacer una pausa y ¿te parece si hablamos todavía de esto? Y quiero que me hables también de una propuesta, siendo todavía diputada, que ha generado y despertado muchas inquietudes en la Asamblea Legislativa con relación a un incremento del 5% de impuestos a... Es una contribución especial. Para poder financiar un programa para las personas que sufren. Me vas a hablar de eso, interesante. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 7 con 2 minutos. Aprovecho de invitarlos a que no se pierdan hoy
A las 7 de la mañana también otra plataforma de opinión periodística de debate semanal en directo con Ernesto López Radio. A las 7 de la noche estaremos desde luego con el análisis oportuno con el doctor Nelson García, Ronald Umaño y también Renberto González. Un análisis importante de los temas de país. Hoy, miércoles 7 de la noche en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión y también a través de Ernesto López Radio TV Digital. Vamos a hacer, como siempre, la transmisión en vivo para que usted la tenga de primera mano desde nuestros estudios. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias al Banco Hipotecario. Vamos al siguiente segmento con una buena noticia, como lo destaca el periódico Diario El Salvador esta mañana, que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero qué bueno que ayer el presidente en conferencia de prensa pues autorizara al Ministerio de Hacienda la entrega de los 75 millones de dólares a las alcaldías para atender las emergencias que se han presentado o que se pueden presentar, el tema de COVID, el tema de las lluvias y otras obras todavía ahí pendientes. Qué bueno por el país y qué bueno por aquellas alcaldías que estaban desde luego esperando esta transferencia de Estado. Y por cierto, estos 75 millones que ya estaban autorizados de acuerdo a informaciones que se conocían anteriormente por parte de funcionarios de Corte de Cuentas y también del BID, si no me recuerdo, o el AIDEN, no recuerdo quién era el que estaba. Del BID, ¿verdad? Ok, bueno, continuamos todavía en esta segunda parte conversando con Milena Mayorga, quien es la embajadora designada de El Salvador ante los Estados Unidos, y te decía del acercamiento a acuerdos ya con algunos sectores en los Estados Unidos. Sí. Organizaciones. Fíjate que en el tema migratorio, como te dije, con Starco y la Gran Alianza por el TPS, hemos tenido ya acercamientos inclusive de forma virtual para reiterarles el acompañamiento en esta lucha de conseguirles un estatus migratorio permanente, y por el otro lado el nuevo eje y sobre todo el giro que se le quiere dar a nuestra relación con Estados Unidos de inversión. Okay. Es importante no solamente esto, sino que también generar mayores exportaciones. Todavía no pasa ni del 50% lo que exportamos a Estados Unidos y hay que aprovechar cada uno de los tratados. En el bloque anterior tú mencionaste algunos comentarios que el embajador Johnson había hecho acerca de nuestra democracia. Yo te puedo decir, el presidente Bukele es producto de un proceso democrático en donde en primera vuelta ganó y por amplia mayoría. Igualmente estamos en las vísperas y a punto de un nuevo evento electoral donde todo ha caminado con normalidad. Esperamos igualmente que sea el pueblo salvadoreño que salga a votar por quienes quieran que sean sus representantes en la Asamblea Legislativa, pero también en cada una de las comunas. Y esta es la democracia, y que eso es lo que se tiene que vivir y aplaudir cada uno de estos eventos y procesos. Te decía de que muchos especialistas o algunos analistas conocedores del tema sostienen que tu papel es fundamental para fortalecer esas relaciones. Fíjate, con el lo que gobierno pasa de los Estados Unidos, aún también corriendo con, digamos, la duda, el derecho de la duda que otros te dan también. Mira, cuando críticas siempre van a existir, lo que lamento es que no hayan propuestas, porque para la nueva coyuntura que vive el país, como yo te decía, tenés que entender hacia dónde vas a caminar, qué es lo que pretendés planificar para atraer la inversión, cuáles son los polos de desarrollo que no existían en el pasado, hoy están bien claros: Sur City, el Aerotropolis, el Puerto de la Unión, el Tren del Pacífico. O sea, hay oportunidad de inversión. ¿Cómo piensas lidiar con el tema de China frente a los Estados Unidos, sabiendo que el gobierno salvadoreño está muy de la mano con el gobierno chino, por ejemplo? Lo que
pasa es que también esto es parte de la soberanía de un país, que tú puedas entablar o no relaciones diplomáticas. Se hizo en la última etapa ya para finalizar el segundo periodo del FMLN en la presidencia, y lo que se hizo fue retomar un poco ese tema de las relaciones, y creo que es parte de la soberanía, pero esto no debería de afectar nuestra relación diplomática y comercial con Estados Unidos, quien ha sido nuestro principal socio. Tu desafío más grande siendo embajadora. Mira, primero creo que es el tema de poder velar por estas 200.000 familias. Es un tema humano. Que llegan hasta enero, ¿no? Es un tema humano, tienen un periodo de gracia. De un año, ¿no? Sí, que nos va a permitir un margen de maniobra. Y fíjate que hablando con la cónsul general de la embajada acá, decía, muchos de ellos aplican a residencia. Y me dicen, no entiendo por qué no han hecho esos procesos. Y lo que pasa es que al final un proceso legal es costoso. Sí. Entonces tenemos que darle un abordaje de acompañamiento. Sin embargo, nuestra visión es más para la atracción comercial, y por eso es que se van a invertir 25 millones en fortalecer los consulados, no solamente en Estados Unidos, sino que donde tenemos representaciones diplomáticas, y tener áreas comerciales, tener nuestros agregados comerciales para que nuestra finalidad de generar esa atracción de inversión sea como muy positiva. Así que esta es como nuestra nueva visión. No se estuvieron en los últimos años sacándole provecho a los acuerdos que tenemos con Estados Unidos de los tratados, y eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que ser nuestra visión. Aprovecho porque nos quedan pocos minutos para que me hables un poquito de esta propuesta que has hecho de una contribución especial del 5%, que de alguna manera ha causado muchas reacciones y críticas en la Asamblea Legislativa, incluso de parte de tus ex miembros, ex compañeros de partido. Mira, especialmente. Por ejemplo, a ver, tú hablas de un impuesto del 5%, ¿verdad? Como contribución especial a la comida, a la venta de comida rápida y productos plásticos y desechables, ¿sí? Lo que pasa es que lo que me agrada es que el tema del proyecto para poder acompañar a todas las personas que padecen de cáncer, que es la prevención, una política nacional, incluso estudios, entre otros, por lo visto, lo han aceptado. Es decir, que el grosso del proyecto ha sido bien ponderado. El tema de cómo nosotros vamos a financiar este plan, este proyecto para acompañar a los enfermos de cáncer que puedan tener acceso a medicamentos, a un tratamiento durante, padecen la enfermedad, posterior a la enfermedad, las ONGs que están alrededor trabajando, se pueda financiar. Esto es una propuesta, Ernesto, y sobre todo cuando estamos hablando de productos que no son altamente nutritivos y son dañinos para el ser humano. Aquí mencionas tú en la pieza pizza, pollo frito, papa frita, golosinas, dulces. Tenemos esta propuesta, fíjate que me la vino de la sociedad civil. Lo que hicimos fue adaptarlo un poco a lo que yo había ya trabajado y darle iniciativa de ley. ¿Y qué consistencia, no sé cuál es la palabra correcta, qué consistencia nutritiva o técnica o científica, biológica tiene el hecho de los productos que tú estás hablando? Si realmente son, digamos, los que deberían de tener con médicos, y tú sabes el daño que le hacen las sodas al organismo por el alto grado de azúcar, por ejemplo, en la comida chatarra por la grasa trans, en los microplásticos, porque también ahí hablamos de que esta contribución especial venga de los plásticos que no son ecoamigables, que vienen derivados del petróleo, que lo que hacen es toxicidad pues en tu cuerpo. Entonces al final creo que esto es una propuesta. El economista que es ahora candidato a diputado, lo que hubiera hecho, ya que él es economista, quizás plantear otra diferente forma de poder financiar este proyecto, pero no podemos nosotros darle más ponderancia a las grandes corporaciones que a los pacientes con cáncer. Eso sí me parece maligno y me parece mezquino, además,
porque sí es bastante la población que está siendo afectada por el cáncer. Y es por eso que necesitamos darle un abordaje como país y sobre todo hablar de prevención, de estudios, garantizar la investigación científica, acompañamiento de las ONGs. Entonces, toda esa parte del proyecto, porque son alrededor de 70 articulados, ¿les ha parecido correcto? El problema que ellos han visto es el tema de esta contribución especial. Ahora, es un proyecto de ley. Claro. Tiene que ingresar a la Comisión de Salud y ser abordada y llamar a especialistas, entre otros, y se toman determinaciones. ¿Nutricionista? ¿Tiene el acompañamiento de la Asociación de Nutricionistas del país, del gremio? Viene de la sociedad civil y viene de ONGs que trabajan constantemente con el tema y sobre todo son pacientes que sobrevivieron al cáncer. Ellos fueron los que me dieron este proyecto. Lo trabajamos por más de un año en conjunto, Ernesto, y se necesita de verdad darle un abordaje responsable y sobre todo, ¿cuál es el miedo? O sea, de ponerlo a debatir. De hecho, tengo un tuit en el que tú dijiste del lado de quién estamos. Exacto. ¿Sí? Es que no podemos ser tan doble moral. No solamente es el mes de octubre portar un listón rosa, por ejemplo, en solidaridad. Ahí está. Tenemos que encontrar la solución y sobre todo hablando específicamente de los pacientes oncológicos, porque también no solamente son las mujeres las que sufren, los hombres sufren cáncer de próstata, cáncer de colon, entre otros. Entonces, es una propuesta que es un ofrecimiento mío de campaña y como ya estamos próximos a terminar este periodo legislativo, un año nos tardamos en estudiar esta ley y sobre todo para presentarla. ¿Estás consciente de las reacciones que también círculos no políticos han hecho ya con relación a esta propuesta? Por ejemplo, la Asociación de Restaurantes de El Salvador, tenemos también ahí a otros gremiales que ya se manifestaron y decían que lo que menos el país necesita hoy en día son menos impuestos y más incentivos para salir de la crisis. Sí, por supuesto, como yo te digo. ¿Fue un momento oportuno o inoportuno la presentación de esta propuesta? Fuera, quizás, y les tomara la palabra, si esta ley pasara inmediatamente a ser estudiada en la Comisión de Salud. Pero yo tengo leyes que propuse al inicio de mi legislatura que no están en agenda. Entonces, esta ley puede pasar 10 años en la Comisión de Salud, pero hay que darle iniciativa de ley. Tenemos que estar del lado de los pacientes oncológicos. Es un problema en nuestro país. Entonces, como te digo, ni siquiera ha ingresado a la Comisión de Salud, pero es importante porque ha generado debate y esto es lo interesante, porque todo el otro articulado de la ley entonces ha sido aceptado y agradado, simplemente el tema es cómo vamos a financiar esta política nacional para los pacientes con oncología, problemas oncológicos. Ok, es solamente la presentación. ¿Quién te acompaña en la Asamblea Legislativa con esta propuesta? Porque siempre es una iniciativa presentada y acompañada. Necesitaba simplemente mi firma. Tu firma. Sin embargo, a la doctora Lourdes Vigil, a Yuriko Salgado, a Sonia también se los propuse y me quisieron acompañar porque en torno al mes donde se habla de la prevención del cáncer de seno, que es la cuarta causa de muerte en las mujeres. Claro. La cuarta. La primera son otro tipo de cáncer. Entonces yo creo que es pertinente que se debata. Y esta es una propuesta de ley. No está escrito en piedra, para eso están representantes de todos los partidos políticos en la Comisión de Salud y que se pueda estudiar y se pueda buscar quizás otros mecanismos. Regresemos de donde... Pero, fíjate que la visión que siempre se ha tenido y se tuvo en los últimos 10 años, por ejemplo, es prácticamente hacerle la plana a ALBA, a Beca, que por cierto quebraron, a la NEP. ¿Y dónde queda el pueblo salvadoreño y sus necesidades? ¿Dónde quedan, en este caso, los pacientes que sufren ese tipo de enfermedades? Entonces es donde tenemos que estar un poco más también en nuestra estrategia girada en torno a las necesidades del pueblo salvadoreño. Y esto es también parte de la democracia. Y estas propuestas se necesitan estudiar, Ernesto. Ok, interesante. Yo te agradezco que me hayas dado esta explicación, que quería un poco comprender mejor el fin último que tiene. Ya para finalizar, ¿no has presentado entonces en la Asamblea Legislativa todavía tu carta de permiso, no? Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué te has tardado tanto? Mira, yo creo que es... ¿Hay tiempo o no hay tiempo para, digamos, es que al final, ¿por qué iba yo a adelantar tiempos? O sea, desde que me nominaron
y me juramentaron, tenía que irse a un proceso en Estados Unidos para recibir el beneplácito, que tiene una semana de estar en el país, que ya está en un proceso interno en Cancillería. Entonces, ahora vienen ya los tiempos en donde yo tengo que pedir mi permiso a la Asamblea Legislativa, no porque ellos tengan que avalar o no mi cargo como embajadora, es por el hecho de ser diputada. Entonces, se están dando los tiempos para que yo vuelva a enviar nuevamente correspondencia a la Junta Directiva pidiendo esa autorización para poder entonces asumir mi cargo y viajar a Estados Unidos. Ok, y me dices que independientemente de quien gane, tú piensas siempre trabajar bajo la línea del esquema de lo que hemos hablado con el gobierno. Por supuesto, es que independientemente quién sea el ganador, quién esté en la Casa Blanca, el tema migratorio es un tema de derechos humanos, tenemos que darle el abordaje y prioridad, responsable. Por lo que tenemos allá. Y segundo, el tema de la inversión. Creo que a Estados Unidos le interesa mucho que se desarrolle en nuestro país para frenar el fenómeno de la migración. Entonces, independientemente, son entre dos estados, no son entre partidos políticos, son alianzas estratégicas entre estados. Así que esta es la misión que llevamos, y sobre todo que los salvadoreños sepan que los estamos también viendo como socios estratégicos para el desarrollo de nuestro país, y agradezco a la diáspora que ya está respondiendo, que están interesados en invertir en El Salvador, y nosotros vamos a darles los planes y el acompañamiento estratégico para que lo puedan hacer. Ok, te agradezco muchísimo el que siempre tengas la disponibilidad de poder conversar con este servidor, con nuestro público, sobre estos y otros temas. Gracias, y te deseo Ernesto, lo mejor en este nuevo reto que tú llevas. A ti, Ernesto, siempre me has dado este espacio para poder hablar con la ciudadanía de mis proyectos, y te agradezco. Por eso es que son muy queridos por la población. Muchísimas gracias, te agradezco tus palabras. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, nos vamos hasta Washington con Gerardo Sánchez, periodista, colega, que está precisamente dándole seguimiento a todo este proceso de elección en los Estados Unidos, y nos vamos a ir también hasta el estado de Maryland a hablar con Ana Sol también, para que nos dé su opinión desde su óptica y experiencia política con relación a lo que está pasando en los Estados Unidos. Y aquí les dejo con esta imagen precisamente del sector de el Boulevard Constitución. Este es el paso a desnivel y la conexión con la avenida Sisimiles, con un tráfico lento, pero producto también que se da por el semáforo que conecta a ambas vías. Así, de esa forma, me voy a pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 23 minutos, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Como siempre, gracias por estar con nosotros, y tal como lo expresé, nos vamos ahora hasta los Estados Unidos con Gerardo Sánchez, periodista radicado en Washington. Gerardo, buenos días. Buenos días, Ernesto, un placer saludarte, y buenos días a todo El Salvador también. Qué bueno, te agradezco muchísimo la disponibilidad. Sé que estás cansado, sé que hay mucho sueño, sobre todo porque has estado en la vela de todo el proceso electoral y el resultado que hasta este momento se ha tenido, ¿no? Así es, nos acostamos alrededor de las 2:30 de la madrugada esperando tener, digamos, alguna tendencia. Se veía, como todos lo saben, una ligera tendencia en lo que es los votos electorales para el ex vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden. Sin embargo, todavía se sigue muy cerrado, siguiendo de cerca, y como se ha conocido hasta esta mañana, Ernesto, de que son 7 estados de la Unión Americana quienes decidirán quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Ok, no sé si tenemos a Ana Sol también. Ella es ex legisladora demócrata en el estado de Maryland. No sé si la tenemos conectada también, o más adelante hacemos el contacto, productor. Ahí está. Ok. Ana Sol, buenos días.
Buenos días, Ernesto. Un placer estar con usted. Qué bueno tener a dos grandes amigos conectados a esta hora de la mañana. Muy a la expectativa de lo que está pasando en esta elección que proyecta una situación así, de nervios, ¿no? Sobre todo por los números como están en este momento. ¿Cierto, Ana? Así es. Los números exactos son 224 para Biden, 213 para Trump. Sí. Se necesita 270 los votos electorales para que se nombre el presidente. Y como anoche ha sido esperar y esperar, pero vamos a seguir esperando. El titular del Washington Post hoy día es muy exacto. Quiere decir una nación dividida. Que es la verdad de lo que nos seguiremos con gobiernos va a ser bastante difícil el gobernar. Ok, me parece que es interesante. Te incorporas también, Gerardo. ¿Cuál es la lectura que tú le das desde la perspectiva periodística y especialmente del voto latino, que ha sido, de acuerdo a lo que hemos visto, muy incidente, sobre todo desde el proceso de votación con antelación, de todo el proceso que caracteriza a este sistema de votación norteamericano? Gracias, Ernesto. Bueno, y saludos para la ex delegada estatal Ana Sol Gutiérrez, quien es una guerrera en muchos temas aquí en la capital de los Estados Unidos. Es cierto que vive cruzándose el puente al otro lado de Chevy Chase, pero aquí está siempre. Qué gusto saludar a Ana Sol Gutiérrez, una guerrera incansable para las luchas civiles aquí en Estados Unidos, Ernesto. Y sí, como sabemos, han habido algunas sorpresas. Arizona, como saben, votó por Donald Trump en la elección pasada, y esta vez pues se la ha arrebatado John Biden, los demócratas. Sin embargo, los ojos están puestos en norte de Carolina y en Pensilvania en este momento, donde ya se ha visto, y Ana Sol no me va a dejar mentir, y todos los que nos están viendo, de que Pensilvania está contando ya, donde salieron más de 5 millones de personas a votar. A Ernesto, ya hoy, esta mañana, se conocía que ya habían contado casi un 75% de los votos, y le dan una bastante, digo yo, ligera ventaja al presidente Donald Trump, donde ya veíamos que el presidente John Biden iba aproximadamente 1,5 millones de votos contra a 1,900,000, entonces casi 400,000 votos ya contados en Pensilvania, pero aún todavía no se puede, o sea, los ojos están puestos. Sabemos de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo campaña electoral en este estado muy férrimamente para ayudar a su ex compañero de fórmula, como lo es el señor John Biden, y también la señora Harris, quien ha estado haciendo una campaña electoral en estos estados para poder ganar, valga la redundancia, estos estados que eran republicanos y que tienen una gran cantidad de hispanos. Especialmente veíamos el estado de Florida, que siempre ha sido más republicano, pero que hoy también se visualizaba que iba a haber una ventaja para John Biden. Lamentablemente, pues el presidente actual de los Estados Unidos se ha notado una victoria en ese estado. Sin embargo, como decía el titular que nos mostraba la ex delegada estatal Ana Sol Gutiérrez, es un país dividido, es un hermetismo. Va a haber, veíamos lo que estábamos observando últimamente también, el Congreso el Senado de Estados Unidos, pues los demócratas llevan 227 votos hasta este momento ganados, 227 curules ganados, y los republicanos 208. Vemos una ligera diferencia de unos 11 votos de diferencia. Y por supuesto el Senado queda, como vemos acá, 46 demócratas y 47 republicanos, como vemos ahí también hay 2 independientes. Esto le dicen los expertos que siempre los independientes votan a favor de los demócratas cuando tienen que pasar una ley importante. O sea que en este momento podemos decir de que no se tiene aún todavía, hay que esperar hasta el día de hoy
por la noche. Se dice que esto se puede alargar hasta el viernes, Ernesto, pero vamos a estar a la expectativa sucesivamente y, por supuesto, los temas que le competen a la comunidad salvadoreña, como ya tú lo hablabas con la embajadora nombrada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pues esperemos que esos sean temas que se puedan tener en la agenda de la nueva embajadora de El Salvador aquí en Estados Unidos también. Ok, Ana, me piden un corte para que me dé también una lectura un poquito más ampliada y muy específica y muy interesante, como lo estaba diciendo Gerardo. Voy a la pausa y regreso con los tres para que estemos desde luego en esta plataforma y podamos seguir analizando desde esa perspectiva el voto latino, que entiendo ha sido muy influyente en este proceso de elección, por un lado, y por otro lado también las características que ha denotado toda la campaña que ha sido la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos con este contacto hasta Maryland. Ana Sol, este tema del voto latino es importante verlo desde el punto de vista de la incidencia que ahora ha tenido en el marco de este proceso de elección, que ha llevado desde luego a dejar casi en una condición de taquicardia, como dicen muchos, lo están diciendo muchos analistas, como está la situación, sobre todo dependiendo de estos 2 o 3 o 4 estados que son los que todavía no han definido el proceso de elección. ¿Qué características tienen estos estados para poder proyectarnos, quizás nosotros, y ver quién podría ganar estas elecciones, Ana Sol? Bueno, primero lo que nosotros ya sabemos, el voto latino no es homogéneo, sino que depende de qué país de origen es la población, cuánto tiempo tienen de estar en Estados Unidos, que su voto depende. Primordialmente la Florida predomina el voto cubano. Entonces el mensaje que Trump usó en Florida, hablando del socialismo y de atacando a Biden, le dio resultado, cosa que vemos que va adelante Trump en Florida. Cosa que hubiese sido el camino más directo hacia la presidencia para Biden. Luego tenemos el voto latino, que es más semejante a nosotros, que es el mexicano, el centroamericano, que vive más en Texas y que también vemos que va a contar mucho en Nevada y en Arizona. En Arizona, sobre todo, vemos que ha aumentado el número de latinos de una manera enormemente. Bueno, voy a pedirte, a ver, Gerardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Ernesto. Sí, solo pedirte, no sé si tienes referencia, estás en recuadro los tres y estás con el audio abierto, por si tienes alguna llamada allí personal, no vaya a ser que te vamos a ser imprudente de salir al aire. Solo te pongo en auto de que estamos los tres al aire, en vivo, acá en nuestra televisora y en nuestra señal. A ver, Ana Sol, sí, perdón. Bueno, seguimos con quizás el voto decisivo. Sí lo va a tomar de parte del latino. Los jóvenes latinos han salido a votar como nunca anteriormente. Bueno, todos los Estados Unidos ha visto una votación incrementada, tanto por la pandemia, que hubo mucho voto por correo. Muchos de los estados promulgaron el voto por correo, y luego también el mensaje continuo de que salgan a votar. Creo que es la única manera
el latino por fin se ha despertado de una manera que históricamente vamos a tener un valor más grande, y tal vez esa sea la primera elección en el cual el voto latino sea grande. Ahora, una cosa específica para los salvadoreños. No olvidemos, por favor, de que el salvadoreño es el tercer grupo más grande después de los mexicanos. Somos los emigrantes más numerosos dentro del país. Los puertorriqueños, que primero los mexicanos, pues los puertorriqueños son ciudadanos y tienen otra cultura, otro historial, especialmente han tenido un gran impacto en Florida, en la parte de Orlando. Pero el salvadoreño está mucho más regado, más distribuido, está muy presente en esta zona del DMV, pero también en Texas y en California. Creo que la política va a ser muy diferente. Por lo menos han hablado de las diferencias hasta el TPS. Tanto Biden como el Partido Demócrata es mucho más. Ya vamos a hablar de ese punto en específico, específicamente de las características que distinguen, digamos, a los candidatos. A ver, Gerardo, ¿qué características especiales has visto de este proceso y especialmente de la comunidad de salvadoreños que es con la que tú trabajas muchísimo en tu trabajo periodístico? Ernesto, acotando lo que dice Ana Sol Gutiérrez, es eminentemente cierto lo que se ve en esto, porque pueden haber muchos salvadoreños aptos para votar, pero lamentablemente nuestra comunidad no tiene, aunque tiene mucha información, pues puedo destacar lo que Ana Sol Gutiérrez pasa trabajando casi todos los días, casi todas las semanas, enviando mensajes de texto, haciendo llamadas, cuando tiene la oportunidad que se le entreviste a ella, hace el llamado para que la gente salga a votar. Así también en la capital de los Estados Unidos, donde se vio pues no sé si ese tema entraría en este momento, Ernesto, porque vimos que también en algunos estados se eligieron no solamente al presidente y a los vicepresidentes, sino que también en el Distrito de Columbia, que como vemos es la capital federal, pues digamos, del gobierno de los Estados Unidos, se eligieron también a concejales. Y fíjate cómo es ahí que es pequeño, es un distrito, nada más el Distrito de Columbia, donde había un puesto para correr por concejal. Esto es solamente un dato así. Y eran 24 candidatos corriendo para un puesto de concejal. Y tú sabes cuántos latinos se inscribieron para ese puesto. 5 latinos. 5 latinos de diferentes nacionalidades. Ana Sol los conoce muy bien a muchos de ellos. Franklin García, que creo que es puertorriqueño, como ella mencionaba, esa comunidad también que es muy importante para lo que es el voto de los presidentes, entonces específicamente en el estado de Florida. Pero bueno, viendo lo que ha sido la peculiaridad de lo que ha sido el llamado, yo creo que las dos campañas, tanto la demócrata como la republicana, buscaron el voto latino. 32 millones, si no me equivoco, Ana Sol, 32 millones de latinos a nivel nacional estaban habilitados, estaban inscritos en el padrón electoral de Estados Unidos para salir el día de ayer, y también que salieron en las votaciones anticipadas. Ana Sol, tienes la palabra también ahí para poder conversar con Gerardo. Tienen la palabra ambos, sí, perdón. Sí, bueno, yo creo que el número de jóvenes, especialmente, teníamos el dicho de que el joven latino al cumplir 18 años se podía empadronar. El tepeciano no tiene derecho al voto, claro, pero sí se ha movilizado mucho en términos a los hijos que tiene, que ya son americanos, y a los amigos y los parientes que tiene, que ya son también americanos. Pero vamos a ver, el voto latino, creo que también me sorprende a mí, a nivel personal, cuánto latino ha votado por Trump. Después de que nos ha atacado tanto al emigrante, que su política ha sido
cuánto latino, y en Florida especialmente, le ha dado su voto. Y Nevada, que la vez pasada fue fácil para Hillary Clinton ganarse el voto en Nevada, ahora está en contienda. Aunque Biden va adelante, estamos esperando que llegue todavía suficiente voto. Arizona es la sorpresa. Gerardo. Es la gran sorpresa. Gerardo, ¿le ha valido a John Biden el acompañamiento de Kamala Harris, que de alguna manera ha sido un elemento bastante, perdóname el término, no se me vaya a malinterpretar, bastante atractivo en la fórmula, en la campaña? Especialmente en los votantes hispanos. O sea, perdóname el término atractivo, no, o sea, llamativo, ¿no? Quizás sería llamativo, sí. O sea, estamos hablando especialmente en el votante hispano, que sabemos de que la mayoría de los hispanos, y en esta elección, pues yo quisiera también abonar un poquito lo que estaba diciendo Ana Sol Gutiérrez sobre que los latinos han votado mucho por Donald Trump, pero yo creo, Ana Sol y Ernesto, de que toda esta decisión ha sido porque hemos visto a un presidente mantenerse fuerte, incluso en el último debate. Ana Sol no me va a dejar mentir, y ustedes también, donde vimos que John Biden fue un poco más pues más educado, le voy a poner la palabra. Donald Trump era más agresivo, lo estaba acusando, él no trataba de defenderse. De hecho, la presentadora le dijo en una ocasión al candidato John Biden: señor Biden, contéstele. O sea, como un poco, ella también un poco incómoda, porque ella no debatía lo que John Biden lo que Donald Trump estaba diciendo. Yo dije, quisiera ver a Ana Sol Gutiérrez en ese debate, que no va a dejar que Donald Trump la esté atacando de esa manera. Pero bueno, son cosas también, Ernesto, que se ven en una campaña tan reñida y tan cerrada como esta, donde el voto latino ha jugado un papel importante. Pero contestando específicamente lo de Kamala Harris, la vicecandidata a la vicepresidencia, yo creo que ha sido desde una congresista con un perfil pero muy agradable para los seguidores de ella. Sabemos de que muchos latinos la siguen. También ha recibido el acompañamiento de otras mujeres del Congreso, y que ahora vemos que el Congreso también tiene muchas mujeres destacadas en la política de Estados Unidos, y que esto vendría a ser, como decimos, por primera vez en la historia, la primera mujer que ocuparía un puesto de tan alta envergadura como es una vicepresidencia, Ernesto. Ana Sol. Bueno, definitiva, Kamala es un modelo para la mujer americana, que ha resaltado enormemente la figura de la mujer en Estados Unidos y en la política. Creo que sobre todo el hecho de que su origen es del Caribe, tanto de su padre como hindú de su madre, nos identificamos mucho más con ella, especialmente yo creo que como latinos, yo como latina personalmente, esa mezcla, esa historia del emigrante que viene a educarse, a buscar trabajo aquí a Estados Unidos, creo que ha sido muy atractivo, y especialmente si el contraste se pone el contraste con Pence. Ella ha llegado a dinamizar estas elecciones, pero no ha sido un factor decisivo. El voto excesivo, no creo que sea excesivo, pero enorme, que ha habido durante esta elección, es la que nos tiene en esta... una pregunta para ambos, que se las voy a dejar en el tapete, porque me voy a una pausa comercial. Independientemente quién gane, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestro país? Voy a una pausa y regreso con ustedes. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A propósito, hoy también es un día especial. Tal y como lo arrancamos el día de ayer, y perdón el término de arrancar, iniciamos el día de ayer a las 8 de la noche en Canal 19 con el programa de Pulso Ciudadano, con Julio Valdivieso, uno de nuestros analistas,
que tiene la tarea de llevarle a usted el programa Pulso Ciudadano. El día de ayer un buen programa de análisis sobre las reglas electorales en juego del proceso electoral que vamos a llevar nosotros de cara a febrero próximo. Interesante la entrevista que tuvo con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y también con el magistrado de esta institución electoral. Ahí están imágenes precisamente del desarrollo de este importante programa que el día de ayer Grupo Megavisión, como siempre, a la vanguardia de programas electorales, ya puso en perspectiva el análisis de los temas desde la óptica de Pulso Ciudadano. Y para este día, hoy, este servidor, desde luego, también les presenta a ustedes el programa Los Protagonistas, Tu Voto 2021 con la nueva generación. ¿En qué consiste? Conocer los nuevos rostros en la política, conocer de los nuevos elementos que están dándole ese relevo generacional a la clase política de los partidos. Así es que no se lo pierda hoy a las 8 de la noche, todos los miércoles, el programa Los Protagonistas, Tu Voto 2021, Nueva Generación. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Será interesante la participación de 4 exponentes que vamos a tener este día, que son estos los que representan la nueva generación de políticos en los partidos. Recuerde, todos los miércoles este servidor estará a partir de las 8 de la noche por Canal 21 y Canal 19 para llevarles a ustedes Los Protagonistas. No se lo pierdan, todos los miércoles a las 8 de la noche por Canal 19 y Canal 21. Me voy a la pausa. Este 4 de noviembre, usted conocerá los nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación. Conozca a los candidatos y candidatas que pedirán su voto en estas elecciones legislativas y municipales de 2021. No deje de ver los nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López y comentarios de destacados analistas, todos los miércoles a las 8 de la noche a través de canales 19 y 21. No se lo pierda. Gran inicio este 4 de noviembre. Diálogo con Ernesto. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tras una jornada electoral intensa, en los Estados Unidos aún no hay ganador. Aún no se han tabulado la totalidad de votos postales que llegaron antes del día martes, según la información, y también algunos estados que son los decisivos que estarían de alguna manera generando ya la nominación del nuevo presidente en los Estados Unidos. Para ello, desde luego, y bajo el esquema del que ya hemos explicado constantemente, que es a través de colegios electorales por la forma indirecta de voto que tiene el ciudadano, son 270, pero en este momento, de acuerdo a la tabla que se maneja de colegios ganados, John Biden tiene 224 y en el caso Donald Trump 213. Hay una ventaja bastante ligera, pero falta todavía por definir lo que sería otros estados que son muy, pero muy decisivos. Y por supuesto, nuestros analistas esta mañana invitados a conocer estas proyecciones. Ana Sol, allá en el estado de Maryland, y por supuesto en Washington está nuestro buen amigo y destacado periodista salvadoreño en esta zona, Gerardo Sánchez. A ver, ¿qué impacto tiene independientemente la reelección para nuestro país, si esto fuese así, o qué impacto tendría la elección de un nuevo presidente para El Salvador? Comienzo contigo, Gerardo. Gracias, Ernesto. Bueno, si continuara el presidente actual Donald Trump en la Casa Blanca, la
Sabemos de que la relación con nuestro país, el presidente Nayib Bukele, ha sido muy buena. Podemos destacarla de esa forma. Ha sido muy comprensible entre lo que ha sido la ayuda. Vemos lo que ha sido la relación del embajador Johnson en estos momentos con el presidente de la República. Yo creo de que las relaciones continuarían, pero en los temas económicos, estaría hablando de lo que es la economía, probablemente habría más apoyo para El Salvador si en el caso de que a Nayib Bukele le pueda ayudar al presidente a cumplir algunas promesas o algunos temas que a él interesan, perjudicando, como sabemos en este caso, a una comunidad que ha vivido por más de 20 años en Estados Unidos y que siempre tenemos la esperanza de una reforma migratoria. O sea, pero para ser concreto, no cambiaría si gana el presidente Donald Trump, prácticamente continuaría el hilo que se trae en lo que es los temas económicos con El Salvador. Ok, Ana. Bueno, yo realmente siento mucho estar en desacuerdo con mi amigo, pero yo creo que un tigre no cambia sus marcas. Y hemos visto que el espíritu anti-inmigrante y especialmente contra el emigrante de países pobres, de países en el cual no son Noruega, como dijo el presidente, no se ven favorablemente bajo una presidencia de Trump. Creo que por eso vemos que hay gran contraste entre lo que promete un gobierno y lo que puede dar, especialmente a nivel humano, que es el que me interesa a mí. Vamos un poco a la parte económica. Se habla mucho, pero no se ve, hasta ahora no hemos visto en concreto una ayuda tanto a El Salvador como nos unifica al Triángulo Norte, cosa que somos países muy separados. Me extraña que está escuchando a la nueva embajadora que ella misma dice cómo el tepeciano no se vuelve ciudadano. No puede, sencillamente desconoce las leyes. Si tiene hijos que ya tienen 21 años, pueden ir por el proceso. Ok, no, pero ella lo dijo, Ana, solo por aclaración, ella dijo que una cónsul acá le había comentado que hay personas salvadoreñas acogidas al TPS que ya reúnen requisitos para poder aplicar lo que pasa, Ernesto, el TPS no da esa, en sí el TPSiano no tiene alcance a eso, salvo que esté en esa situación de que tenga hijos mayores de 21 años y que es costoso el Gerardo. No, y Ana Sol, y sería bueno que el salvadoreño de allá también, el punto que te ha tocado muy importante, Ana Sol, porque como que trata de confundirse a la gente, o sea, trata en algunos comentarios de estos altos representantes de los gobiernos, tanto del gobierno de Estados Unidos como también del gobierno de El Salvador, algo que me gustó de ella es, Ana Sol, de que dice que ya está teniendo acercamiento con los grupos de tepecianos. Eso sería muy bueno para poder que ella entienda cómo está, cuál es el sentir de esta comunidad, que son alrededor de 200,000 personas de origen salvadoreño amparados bajo el TPS. Y esto quisiera yo dejarlo, no sé, Ernesto, si Ana Sol tiene un poco más de información, pero lo que muchas veces dicen es de que tú por ejemplo, hay 3 estados, 4 estados a nivel nacional, eso ya lo sabemos, que si tú tienes un hijo que tiene 21 años, puedes empezar el proceso de la residencia permanente. Si te casas con un ciudadano americano, es lógico que puedes volverte residente. Lo único que eso hace, si no me equivoco, Ana Sol, es que te buscarían un perdón de los 10 años para que no te vayas a tu país a esperar la residencia. Creo que eso sería la única alternativa. Pero no hay una ley. ¿Tú crees que, en el caso que ustedes saben de que yo vivo en Estados Unidos desde hace 20 años, amparado bajo el programa de TPS, tengo mi empresa gracias al TPS y todo funciona
no me puedo convertir en residente permanente porque no hay una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos, y la única alternativa es que me case con una ciudadana americana, que eso ya todos lo sabemos. Entonces no hay un camino legal para poderlo ejecutar. Okay. Yo a veces digo, hay una cosa que me gustaría dejarla clara y la termino en 30 segundos, es de que la única oportunidad es la ley de los 10 años, pero ¿qué pasa ese proceso? Te tiene que detener migración, llevarte, yo lo acoté la vez pasada en el programa y lo explicó también el experto en migración de El Salvador, de que si te detiene migración y vas ante un juez, el juez decide si tienes un récord impecable, te puedes quedar en Estados Unidos, digamos, siendo tepeciano, pero tenés que ser detenido por migración. Ok, Ana. Seguimos en la misma situación como tepecianos, cosa que cambiaría si es que tanto Biden ha prometido de que daría solución a la situación de tepeciano, que ahora estamos en limbo, y que el Congreso tendría que pasar una ley. Ahí también tenemos que fijarnos muchísimo en el Senado, el control del Senado. Que el voto en Arizona nos daría un voto más en el Senado, aunque los demócratas han perdido también una posición en el Senado. Es muy pronto. Todavía tenemos que ver que entren los votos y que se determine cuál va a ser el esquema político y cuál funciona. Definitivamente quiero agradecerle a ustedes dos, los tomo como consultores en el tema de política estadounidense, ¿verdad? A nuestro buen amigo Gerardo, que siempre está muy atento, amigo del canal, nosotros también, un periodista muy destacado en la zona. Muchísimas gracias, Gerardo, por habernos acompañado y habernos nutrido de tu información y tu experiencia en la cobertura de este proceso de elección. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, Ernesto. Muchas gracias a Ana Sol Gutiérrez y a todo El Salvador. Un feliz día. Gracias también, Ana Sol. Gracias por estar siempre disponible para cualquier consulta relacionada con el tema de la política de los Estados Unidos y la nuestra. Ya sabe, cuando usted llama, yo contesto. Y con gusto, dejemos que pase el tiempo, dejemos que pase esta semana y podemos tener una actualización de los datos de qué pasa aquí en Estados Unidos y qué impacto va a tener sobre nosotros a fines de esta semana. Espero que sea a fines de esta semana. Ok, cómo no. Muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que no se pierdan el gran inicio, por supuesto, de su programa Los Protagonistas. Hoy estará muy interesante también en esta carrera electoral que en Grupo Megavisión acompañamos a El Salvador, la democracia de El Salvador como tal. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.